Antes de ir al cine para ver Avatar 2, volví a ver la primera porque hacía muchos años desde que se estrenó y ya casi ni me acordaba. Y ahora que soy bióloga he visto el trasfondo de la película. ¿Por qué un simple árbol es tan importante? Es una pregunta que puede surgirle a muchas personas, ¿no? ¿Por qué no cambian de árbol y ya está? Pues en realidad no es tan sencillo porque destrozar ese árbol puede traer muchos problemas. En la naturaleza todo está conectado. Los seres vivos no somos individuos aislados, sino que establecemos relaciones con otros seres vivos y con nuestro entorno. Estas relaciones ellos las representan a través de un vínculo físico. Nosotros no tenemos que unirnos al animal o al árbol, pero igualmente estamos estableciendo una relación con ese animal, con ese árbol. Ese árbol atrae a numerosos seres vivos y les permite que vivan ahí, que sobrevivan, porque el árbol crea unas condiciones ambientales mucho más favorables para la vida. Te proporciona sombra. Seguro que en verano has buscado alguna vez la sombra de un árbol para sentarte y se nota mucho la diferencia estando debajo de un árbol en la sombra que estando fuera de él. Las plantas que hay debajo de la sombra de un árbol son distintas a las que hay fuera de la sombra del árbol, para que veáis hasta qué punto influye el árbol en las plantas y los animales que hay allí. Los árboles también nos proporcionan alimento o comida. Los árboles frutales o por ejemplo un castaño te pueden permitirte alimentarte. Si quitas ese árbol, quitas todas esas plantas, todos esos animales, estás cambiándolo todo. No es simplemente un árbol, sino todas las relaciones que se establecen en torno a ese árbol. Si tiras una pieza del dominó, puede provocar que se caigan todas. Es como lo que pasaría si desapareciesen las abejas. Piensas, buah, si solo son abejas, ¿qué va a pasar porque desaparezcan? Pues sería un problema tremendo. Desaparecerían un montón de plantas y con ello un montón de animales. Y esto provocaría una crisis alimentaria enorme que causaría la muerte de muchos seres humanos, aparte de otros muchos animales y plantas que, como ya he dicho, se extinguirían. En la naturaleza, cada cambio que hagamos, por pequeño e insignificante que parezca, puede tener consecuencias enormes. Y es que para los Somaticaya ese árbol es su casa, es lo que les da protección, alimento. Quitarles ese árbol es quitarles su casa y quitar todo esto que os he comentado antes de los seres vivos que hay en torno a ese árbol. Y desplazarles puede hacer que no tengan alimento, que haya plantas o animales venenosos que no conocen. Y en definitiva puede causar la muerte de muchos de ellos. Y la escena en la que destrozan el árbol me da pena. Y no ya por los Somaticaya, sino por el árbol en sí. Cuando entiendes lo complejos que son los árboles, lo que pasa por dentro de ellos, su fisiología, sus hormonas, no puedes evitar admirarlos. Los árboles son tan altos que desafían la gravedad. Hay árboles centenarios que cuando estás delante de ellos te impresionan de una manera tremenda. Y en la película podemos ver cómo hay una profunda desconexión de la naturaleza. El general ve el árbol y dice, pedazo de árbol, pero aún así es capaz de destrozarlo. Y eso es antinatural, el no entender esa relación que tenemos con la naturaleza, que sin ella nos morimos, nos deshumaniza. Creo que los Na'vi representan al ser humano del pasado. Viven en contacto con la naturaleza, son cazadores-recolectores y su religión es como el animismo. Al mostrarnos el pasado y el presente del ser humano, o lo que será el futuro en caso de que sigamos así, podemos ver cómo hemos cambiado con el paso del tiempo y cómo ya no nos entenderíamos con nuestra propia especie. Hemos dejado de considerarla algo sagrado. En la peli se le da importancia a través de una deidad, pero lo cierto es que es algo sagrado independientemente de que haya dioses o no de por medio. Es nuestro hábitat, es lo que nos permite vivir. Hay una frase en la que Grace, la científica, dice: estos árboles son sagrados para los Somaticaya hasta un punto que ni te imaginas. El coronel Quaritch y Parker no llegan a imaginarse la conexión que tienen los Somaticaya con el bosque,
Para ellos esa conexión es inexistente, para ellos la naturaleza no es importante y tampoco hacen el esfuerzo de comprenderlo, no prestan atención a los científicos cuando intentan explicárselo. Ellos simplemente quieren obtener los recursos, el dinero, y no les importa lo que pase en ese planeta o lo que le pase a los Somaticaya. Estar desconectados de la naturaleza nos permite hacer cosas que no haríamos. Si sientes una conexión hacia la naturaleza y hacia los seres vivos, no se te ocurriría destrozar ese árbol. Si somos capaces de destrozarlo es porque hemos perdido esa conexión. Muchos vivimos en ciudades que son construcciones artificiales. Esto nos ha alejado tanto de la naturaleza que ya no la comprendemos tanto y esto puede hacer que dejemos de valorarla. Compramos tomates en el supermercado y no vemos la planta de la que vienen. No sentimos la satisfacción que se siente al recolectar los tomates de una planta que has sembrado con tus propias manos y has visto cómo iba creciendo con el paso de los meses hasta dar su fruto. Cuando lo coges sientes gratitud hacia la planta, hacia la tierra. Todo esto se pierde al no ver la planta y coger un fruto que ni siquiera sabemos de dónde viene. Así que debemos recordarlo, debemos ser conscientes de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo. Y vale simplemente con imaginárnoslo, imaginarte lo que se siente al cogerlo, recordar todas estas sensaciones. Pasemos al siguiente punto, que es ¿por qué Jake es el elegido? Los personajes normalmente representan algo más que el simple personaje. Por ejemplo, el coronel Quaritch representa la fuerza y la inconsciencia. Ha sobredesarrollado el cuerpo olvidándose por completo de la mente. Y en contraposición tenemos a los científicos que representan el conocimiento. Ellos se han centrado demasiado en la mente. Los científicos son la mente y el coronel es el cuerpo, algo que en principio debería ir unido. Se nos presenta como algo separado. Vemos como cada uno tira en una dirección distinta. El cuerpo hace lo que es perjudicial para la mente y la mente por sí sola no tiene fuerza suficiente para actuar, pero si los dos actuasen en consonancia no habría problema. Como ya dijeron los griegos hace siglos, lo óptimo es tener una mente sana en un cuerpo sano, no centrarte a tope en una cosa y olvidarte de la otra. Esto es lo que representa Jake Sully. Al final de la peli, él acaba siendo el cuerpo y la mente unidos. Él representa la armonía, tiene habilidades físicas que le permiten integrarse en ese mundo. Y por otro lado, como tiene esa misión de comprender a los Navy, desarrolla la mente y desarrolla esa inquietud por comprender, que es la que caracteriza a los científicos. Jake no tiene tantos conocimientos teóricos como los científicos, ni tanto cuerpo como el coronel, pero es que no hace falta tanto. Jake aprende directamente de la naturaleza, aprende lo que realmente necesita saber. Este personaje nos muestra cómo esto es algo que se puede desarrollar, porque él tiene ese desarrollo personal a lo largo de la película. Mi escena favorita de la peli es una en la que él mismo nos relata ese desarrollo que ha tenido. Dice: mis pies se han fortalecido, cada día puedo correr más, debo confiar en que mi cuerpo sepa lo que hace. Interpreto rastros, olores y sonidos imperceptibles. Ese es el cuerpo desarrollado correctamente. Correr de un sitio para otro, trepar, saltar. Esos ejercicios son para los que nuestro cuerpo está preparado. Y respecto a la mente dice: intento comprender la profunda relación que tiene el pueblo con el bosque. Jake es el elegido porque es el que puede unir la mente con el cuerpo y estar equilibrado. Él es lo que está bien, por eso es el protagonista. Y pasemos al siguiente punto, que es el fuego. Me gustó mucho ver cómo introducen el fuego en la película, porque es algo que ha marcado la diferencia en la evolución del ser humano. Sin el fuego no seríamos lo que somos hoy en día. Nos dio una ventaja competitiva respecto al resto de animales y nos permite sobrevivir en situaciones en las que normalmente no sobreviviríamos. Utilizamos el fuego para ver en la oscuridad y defendernos de animales, sobre todo nocturnos, como se puede ver en la peli. El fuego también nos permitió cocinar y esto fue muy relevante porque al cocinar los alimentos estos se ablandan. Esto nos aportó muchos nutrientes nuevos y nos permitió evolucionar en la dirección que evolucionamos. Por otro lado, el fuego también nos ha dado ese
mayor poder de destrucción. Es como un arma de doble filo que puede utilizarse para cosas buenas o para cosas malas. Igual que el poder, que cuando se utiliza con avaricia y con egocentrismo es destructivo, y cuando se utiliza con sabiduría y conocimiento es constructivo. Pasamos ya al último punto, que es el mindfulness o consciencia plena. El mindfulness es prestar atención a tus sentidos, poner el foco en lo que estás oliendo, los sonidos que hay de fondo, lo que estás viendo. Nos permite sentir las cosas y así podemos apreciarlas mucho más. Y precisamente esto se expresa en la película desde su saludo, que significa te veo. Esto así de primeras puede sonarnos raro, pero en la propia película lo explican. Dicen que no es un simple te veo porque te tengo delante, sino veo dentro de ti, veo más allá. Y esto me recordó mucho al significado de Namaste. Practicando el mindfulness podemos observar la naturaleza mucho más a fondo. Biología y mindfulness es una combinación ganadora. Resulta que James Cameron se inspiró en tribus indígenas para hacer Avatar. Y los indígenas dicen que Avatar es real, que es lo que hacemos cuando talamos sus árboles y les desplazamos para hacer minas. Pensamos que los indígenas están locos por vivir como viven en la sociedad actual y en realidad tendríamos muchas cosas que aprender de ellos, de cómo transmiten esa importancia de la naturaleza generación tras generación. Ellos viven mucho más conectados con la naturaleza y es que hay cosas que no deberían permitirse, como quemar el Amazonas. La explotación del Amazonas, de los recursos, que se hace de una forma masiva. Hay que cambiar ciertas cosas porque realmente lo estábamos haciendo mal. Todavía estamos a tiempo de corregir nuestros errores. El verano pasado hizo tanto calor en Madrid que apenas podías salir a la calle por el día. Eso es una restricción natural. La sequía, tener que cortar el agua a ciertas horas en el norte de España, también es una restricción natural. El otro día escuché que hemos conseguido reducir el agujero de la capa de ozono y eso es algo que cuando yo era pequeña era bastante preocupante. Me alegra saber que hemos conseguido reducirlo. Del mismo modo podemos corregir los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día y que dentro de 1 o 2 años podamos decir hemos conseguido reducir el cambio climático. ¿Sabéis? Realmente se puede hacer. La naturaleza es resiliente. En cuanto le das su tiempo, su espacio, se recupera. Pero claro, hay que darle ese tiempo y ese espacio. Debemos volver a tomar conciencia de lo que necesitamos de verdad y lo que es importante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y dejarle un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo y te mando un abrazo enorme.